Hola hermanos, un gusto siempre saludarlos. Realmente me hubiese encantado poder estar allí con ustedes, pero bueno, no se dio las circunstancias, pero aquí estamos a través de este medio virtual. Así que hemos hecho ya un recorrido bastante largo viendo la historia del Señor Jesús, de aquel que fue más que un rabino, ¿no? Hemos podido considerar sus milagros, hemos visto también las conversaciones que tuvo personales, muchos de sus discursos también. Y estamos llegando al final de su ministerio terrenal. Y estamos ya llegando a esa noche previa en la cual fue arrestado y también fue juzgado. Y allí está el Señor con sus discípulos en el aposento alto. Nos corresponde en este tiempo abarcar los capítulos 13 al 15 de Juan. ¿Sí? Juan capítulos 13 al 15. Por supuesto que es mucho contenido y no vamos a poder detenernos en todos los detalles de esta historia, pero como una forma de resumen les puedo decir que vamos a ver juntos dos noticias tristes, dos promesas triunfantes y varias lecciones trascendentales. Cuando digo varias es porque realmente por el tiempo no sé cuánto vamos a poder abarcar de esas lecciones, ya que son muchas realmente, ¿sí? Entonces, recuerden, dos noticias tristes, dos promesas triunfantes y también varias lecciones trascendentales. Así que los invito a que oremos, pongamos este tiempo en las manos del Señor y así permitamos que realmente podamos ser impactados por su palabra. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en este día y te agradecemos mucho porque tenemos el privilegio de abrir tu palabra con libertad. Señor, rogamos que nos hables, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces comenzamos con dos noticias tristes. En este pasaje vamos a ver que el Señor va a dar dos anuncios que realmente van a ser conmovedores, que quizás sus discípulos no esperaban que los dijera. Estamos en Juan capítulo 13, como les dije antes, y en Juan capítulo 13 el Señor dio el primero de esos anuncios tristes en el cual dijo lo siguiente, dijo allí en Juan capítulo 13, versículo 21, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Este es el primer anuncio triste. Hasta ahora ellos habían estado juntos, habían compartido muchas cosas, los discípulos habían sido testigos de las obras del Señor Jesús, habían convivido muchas situaciones, habían sufrido en cierta forma el desprecio de los fariseos y también los tiempos de victoria, habían sido testigos de la entrada triunfal en Jerusalén, pero ahora el Señor va a dar un anuncio que es triste. Él dice, uno de ustedes me va a entregar. Sin duda fue una noticia que realmente los llenó a ellos de estupor. Ellos no esperaban que el Señor Jesús dijera esto en este momento. Era un momento en el cual ellos, al contrario, pensaban que las cosas iban a estar mejor. Sin embargo, Él les dijo eso. Dice el versículo 22 que entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Imagínense el carácter de Judas. Judas había pasado desapercibido por completo tanto que nadie sospechaba de él. Nadie, ninguno de los 12 pensaba en ese momento que Judas podía ser el traidor. Sabemos por los evangelios que ya nos daba ciertos indicios, como por ejemplo cuando vino la mujer delante del Señor y quebró el perfume y comenzó a enjugar los pies del Señor, dice que él comenzó a cuestionar ese acto de servicio y de adoración. Y sin embargo, el Evangelio aclara que él era ladrón, pero nadie sabía eso. Entonces dice que el versículo 23 dice, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. O sea, ahí comienza como un juego de señas diciendo, bueno, preguntar quién es. En los evangelios sinópticos aparece el diálogo en el cual los discípulos preguntaban, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo aquel que te va a entregar? Porque claro, al no sospechar de ninguno podía ser cualquiera realmente. Pero entonces dice el versículo 26, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es.
Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, parecería como que en ese momento el Señor fue muy claro y les dijo a ellos, mira, esto es lo que va a pasar y este es el traidor. Pero realmente ninguno de ellos tampoco lo entendió. Tanto así fue que cuando el Señor le da el bocado de pan a Judas, dice la Biblia en el versículo 27, que después del bocado Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque pensaron que el Señor estaba pidiendo a Judas que comprara cosas para la Pascua. Entonces era una noticia triste. Me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar. Y aunque hubo pistas y aunque hubo momentos, sin embargo, ninguno entendió que Judas era ese traidor en ese momento. El segundo anuncio triste que vamos a ver en esta historia está en el versículo 36 del mismo capítulo 13. Dice, versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. 3 veces. El siguiente anuncio triste no solamente era la traición de Judas, sino también la negación de Pedro. Dos eventos muy, pero muy importantes en todo lo que fue el momento del arresto y la crucifixión. Por un lado, Judas traidor, que como vamos a ver más adelante en los estudios, va a llegar con una turba de gente y le va a entregar al Señor con un beso. Y por otro lado, Pedro, aquel impulsivo que dijo, mi vida pondré por ti. Y el Señor le dice, no, Pedro, a ver, un poquito de calma, Pedro. Yo sé que tu intención es buena, pero realmente antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Insisto, en los evangelios sinópticos, por ejemplo, Mateo, él va a negar y dice, no, no, Señor, yo no te voy a negar. Pero tristemente pasó eso, lo negó, lo negó. Dos anuncios tristes. Era un momento emotivo, emocional, y sin embargo, bueno, el Señor sorprendió con sus anuncios tristes. Pero te dije que también, aparte de esos anuncios tristes, había dos promesas que eran triunfantes, promesas que hablan de triunfo, triunfo al final de todo, ¿no es cierto? Y comienza el capítulo 14 hablando de esas promesas. Dice el versículo 1, capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Bueno, aquí vemos esta promesa triunfante. Sí, le llamo promesa triunfante porque el Señor acaba de decir, ya dentro de poco me voy, ustedes no pueden seguir, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a negar, pero dice, pero tranquilos, no se turbe vuestro corazón, no estén tristes. ¿Por qué? Ahora, ya que ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y aquí usa una figura Jesús que es bastante interesante. ¿Cuál es la figura? La figura de un casamiento en la época oriental. Jesús dice, habla acerca de la casa de mi Padre, de muchas moradas que voy a preparar lugar para ustedes. Claro, una de las ideas simple nuestra por ahí no capta todo el sentido de lo que Jesús estaba diciendo acá. Por eso tengo que gastar algunos pocos minutos explicándote un poquito acerca de cómo era el casamiento en la cultura judía. En la cultura oriental, ustedes recuerden que los matrimonios no son como nuestro mundo occidental, en el cual un muchacho gusta a una chica y comienzan a hablar y compartir, se ponen novios, se comprometen y se casan. No, no. En la cultura oriental, y aún hoy en día en algunos países, los matrimonios son arreglados por los padres. Los padres arreglaban el matrimonio
comenzaron a ver qué les convenía más, se pagaba una dote para que la familia estuviera de acuerdo. Y entonces, una vez que se lograba el acuerdo matrimonial entre los padres, entonces los novios, ¿sí?, firmaban un contrato de desposamiento. ¿Qué era eso? Era como asegurarse de que se iban a casar. Esa era la idea, se aseguran de que se iban a casar. Una vez que firmaban ese contrato de desposamiento, el novio viajaba hasta la casa de su padre y allí, en la propiedad de su padre, comenzaba a construir una casa para él y su futura esposa. Mientras que el novio estaba allí preparando el lugar, la casa, la novia se quedaba en su casa propia preparando los festejos para la boda. Era una preparación, ella tenía que alistarse en un tiempo que no se sabía con seguridad cuánto era, pero había seguridad porque estaba firmado el contrato de desposamiento. Entonces, aquí hace referencia a eso el Señor Jesús. Dice, yo me voy, pero me voy a preparar lugar. O sea, yo estoy yendo a la casa del Padre a preparar el lugar para ustedes. Eh, Podríamos explicar mucho más, no quiero detenerme mucho en este concepto, pero la idea es que cuando el novio ya tenía lista la casa, entonces él volvía para buscar a la novia y volvía con una comitiva que iban desde la casa del padre de él hasta la casa de la novia. Como la novia no sabía exactamente el momento en el cual el novio iba a venir, ella tenía algunas amigas en el camino, ¿sí? Recuerden la parábola de las 10 vírgenes, que ellas tenían que estar listas calculando el tiempo para saber cuándo venía el novio. Entonces la que estaba más lejos veía que se acercaba el novio y encendía una lámpara y anunciaba que ya se venía el cortejo. Entonces la siguiente prendía la lámpara y así iba prendiendo hasta que sabía que ya estaba más cerca el novio. Ese era el sentido de la parábola de las 10 vírgenes también, ¿cierto? Pero bueno, es otro tema. Pero aquí la idea es esta. El Señor Jesús dijo, yo me voy, pero me voy a preparar el lugar. Como el novio, que después de firmar el contrato, va y prepara el lugar en la casa de su padre. Entonces esta promesa está diciendo, tranquilos, tranquilos, yo voy a volver. La tragedia se convierte en triunfo. La tristeza se convierte en triunfo. ¿Por qué? Porque yo voy a volver, porque estoy preparando un lugar para ustedes. Así que no se preocupen, no estén tristes, porque yo voy a hacerlo así. Y dice, y cuando termine, voy a volver a buscarlos. Les voy a mostrar el camino. Entonces ahí sale esa famosa frase del Señor Jesús frente a una respuesta de Tomás. ¿Sí? ¿Se acuerdan Tomás? Aquel que dijo, si no tocare las marcas en sus manos, en su costado, no voy a creer. Bueno, aquí también mostró, diciendo, bueno, Señor, muéstrenos el camino. Entonces el Señor le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una promesa triunfante. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Ofrezco todo para ustedes. Felipe el calculador, ¿sí? Recuerden el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Allí estaba Felipe diciendo, calculando, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cuántos panes necesitamos? No, tantos panes necesitamos. Bueno, el calculador dice, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. En mis cálculos necesito ver al Padre. Y el Señor Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y todavía no me habéis visto, no me conocéis. Promesa triunfante. ¿Sí? Yo voy a preparar el lugar, voy a volver. Yo les voy a mostrar el camino. Les voy a mostrar el camino. La segunda promesa triunfante también está en el capítulo 14. Dice así claramente el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice más adelante en el capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo, ¿sí? Entonces aquí está dando la segunda promesa triunfante, ¿cuál es? Es la venida del Espíritu Santo. Esto fue una promesa también muy, muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, voy a la casa de mi Padre, voy a estar allí edificando la casa para ustedes, pero no los voy a dejar solos.
Es una promesa también para ellos que era muy importante. No iban a estar solos. Y el Señor dice que iba a mandar otro consolador. La estructura griega para esa frase quiere decir otro de la misma especie, otro que es igual que yo, otro, otro que va a estar allí junto a ustedes. ¿Sí? La palabra griega para consolador da la idea de alguien que va a estar al lado de ustedes. Alguien que va a estar al lado de ustedes. ¿Sí? Ustedes recuerden que alguna vez hemos hablado en cuanto al tema de los dones y hablamos acerca del don de exhortación. Y dijimos allí que la palabra para exhortación era la palabra paracaleo, que tenía mucho que ver con la palabra paracleto, ¿sí? Aquí esta palabra consolador es la palabra paracleto, es alguien que está al lado nuestro, y ese ministerio que hace es el ministerio de enseñar, de recordar, de guiar en todas las cosas que Dios ha querido enseñarnos. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, estar al lado nuestro. Más adelante, en el capítulo 16, vamos a ver un poquito más del ministerio del Consolador. Pero capítulo 15, versículo 26 ahora, capítulo 15, 26, dice, pero cuando venga el Consolador, el Paracletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí, ¿sí? Dando a entender el ministerio del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, esa promesa indicaba que el Espíritu Santo no era un concepto nuevo tampoco para ellos, pero antes, en el Antiguo Testamento, ellos sabían que el Espíritu Santo llegaba, capacitaba a alguno para hacer una obra. Por ejemplo, se construía el tabernáculo o el templo. El Espíritu Santo capacitaba a personas específicas para que ellos diseñaran, para que ellos como que ah, hicieran obra de artífice para poder diseñar cosas en el tabernáculo o en el templo. Y esa era la obra del Espíritu Santo y después se iba. También en hombres como los jueces o los profetas, inclusive reyes como Saúl, que recibieron esa visita del Espíritu Santo temporal y después se iba. Pero ahora el Señor está diciendo en su promesa triunfante de que no solamente el Espíritu Santo los iba a acompañar, sino que iba a morar en ellos. Y morar da la idea de una habitación permanente. Iba a morar en ellos. Iba a estar con ellos y iba a morar en ellos. Y esto era un concepto completamente nuevo. No, antes de eso no, el Espíritu Santo no moraba. Entonces esa era la promesa, un ministerio espectacular de parte del Espíritu Santo. Como te dije antes, en el capítulo 16, si Dios quiere, van a poder ver un poquito más acerca de ese ministerio del Espíritu Santo. Pero bueno, avancemos. Entonces vimos dos anuncios o noticias tristes, dos promesas que realmente son triunfantes porque hablan acerca de victoria al final de todo. Y también tenemos que ver entonces ahora sí varias lecciones que son trascendentales. Varias. Volvamos al capítulo 13. Capítulo 13. Dice allí la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. ¿Sí? Aquí vemos la primera lección trascendental. Aún en medio del Señor saber que ya estaba llegando su momento, su hora para cumplir su propósito verdadero. Ustedes recuerden que el propósito de Jesús no fue simplemente nacer humilde en un pesebre. No fue hacer milagros, no fue dar vista a los ciegos, no fue tener conversaciones como con Nicodemo, la mujer samaritana, no fue hacer grandes enseñanzas, grandes discursos. Su propósito principal era saber que Él estaba llegando a la cruz y allí en la cruz Él iba a dar su vida por usted, por vos, por mí. Él allí iba a tomar mis pecados y tus pecados y los iba a cargar en su cuerpo en el madero, como dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Esa fue su principal misión, el saber perfectamente que ese momento había llegado. Ahora, en medio de esa turbulencia, de saber que ya estaba llegando su hora y el amor que tenía
como está expresado aquí, profundo por sus discípulos, en medio de la cena, él hizo algo que realmente fue una gran lección, una gran lección. Es la lección del servicio. En esta lección del servicio dice que él se levantó de la mesa, dice que él se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Ahora, vuelvo a la cultura oriental, ¿sí? Esto no era tampoco común que alguien como Jesús lo hiciera. Jesús era el maestro, era el rabí. Sus discípulos habían reconocido que él era el Cristo, ¿se acuerdan? Cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Algunos dicen que eres tal, algunos dicen que tal, y Pedro dijo, bueno, pero nosotros creemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Cristo. Ellos habían palpado los milagros del Señor, habían visto la alimentación de los 5.000, habían visto tantas cosas. Entonces, lo normal no era que el rabí, que el maestro, se levantara a la mesa, que se quitara su manto, que se pusiera una toalla. Eso no era normal. Como tampoco era normal lo que él enseguida hizo. ¿Qué hizo? Que él puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ahora, quiero que entiendan algo. Estamos hablando de una tierra donde no había calles asfaltadas, una tierra donde justamente era todo polvo y quizá barro, se había llovido, caminos que realmente eran llenos de dificultades y las personas que transitaban por esos caminos tampoco usaban medias en esa época. Entonces llegaban a los lugares con los pies bastante sucios después de estar todo un día de trajín. Quizá muchos habían lavado ya su cuerpo, pero sus pies estaban sucios porque obviamente de una distancia a otra los pies se iban ensuciando. Y en la mesa no había sillas como se nos muestra en los cuadros, ¿sí? No, no, ellos comían en mesas que eran bajas y comían realmente recostados, y los pies de uno iban hacia la cabeza del otro. Entonces era muy necesario que alguien lavara los pies para no causar incomodidad. Era un acto también de bienvenida a una casa. Pero normalmente el que hacía el trabajo de limpiar los pies no era ni un invitado, tampoco era el anfitrión. El encargado de lavar los pies era el humilde, el esclavo más humilde, de mayor condición humilde dentro de la casa. Y esa era la persona que tenía que lavar los pies. Entonces por eso esta lección es trascendental, porque el Señor Jesús, siendo el Señor y Maestro, como él mismo lo dice más adelante, él sin embargo, él se levantó e hizo todo ese protocolo de sacarse el manto, tomar la toalla, ceñírsela y poner agua en el lebrillo. Ahora es interesante esto. Los 12 estaban allí alrededor de la mesa. Todos los 12 vieron a Jesús que se levantó, los 12 vieron que él se quitó el manto, los 12 vieron que tomó la toalla, los 12 vieron que él se ciñó la toalla, los 12 vieron que puso agua en el lebrillo y ninguno manifestó algo en contra de esa acción. Ninguno dijo, no, no, señor, deja, no, 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 por favor, ninguno. Todos se quedaron allí sentados. Entonces el Señor, en su lección del servicio, se acerca a ellos para comenzar a lavar los pies. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, ahí recién como que le cae la ficha a Pedro y dice, no, no, Señor, pero ¿qué estás haciendo? Pero ya había pasado el momento en el cual él se había despojado el manto, se había tomado la toalla, se la había ceñido, había puesto agua en el lebrijo. O sea, recién ahora le cae la ficha a Pedro de decir, Señor, ¿me vas a lavar los pies en serio? Versículo 7, el Señor dice una frase que realmente es tremenda, ¿no? Dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y paréntesis, es una lección dentro de la lección. En esta lección, en medio de la lección del servicio, aquí está otra lección que es el tema de la lección de la confianza en Dios. Porque a veces las cosas que me pasan, lo que yo voy viviendo, no lo comprendo ahora. Algún día lo voy a comprender, quizás aquí en la tierra, quizás en el cielo. Lo que es cierto es que el Señor dice, algún día lo vas a comprender. Algún día. No, no va a ser algo que va a pasar por alto. El Señor nos deja siempre algo nos va a dejar. Cierro el paréntesis. Versículo 8. Pedro le dijo,
No me lavará los pies jamás. Ahí está Pedro el impulsivo. ¿Sí? No, no, Señor. No, ni se te ocurra, Señor. No, no. No, no lo voy a permitir. Entonces Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, Pedro, es importante que haga esto con vos. Entonces el impulsivo Pedro, dice versículo 9, le dijo Simón Pedro, no solo mis pies entonces, sino también todo mi cuerpo. ¿Sí? O sea, ahí Pedro es impulsivo. ¿Sí? Pasa de un extremo a otro. ¿Está bien, Señor? ¿Los pies? No, no. Bueno, está bien, Señor, está bien, está bien. Entonces todo. Entonces el Señor le dice, mira, Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. O sea, está diciendo, si tomaste un baño, solamente los pies tienes que lavarte. Ahora el Señor dice, vosotros estáis limpios, está hablando de una condición espiritual ahora, dice, aunque no todos. ¿A quién se refería? Obviamente a Judas, como ya vimos, ¿no? Dice el versículo 11, lo ratifica, dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Bueno, siguió lavando los pies y lavó los pies de todos, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y ese es bien, porque lo soy. Pues si yo soy el maestro y lavo vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Sí? Tremenda lección, ¿sí? Tremenda. Está diciendo, la lección del servicio es, yo tengo que servir a mis hermanos. ¿Por qué? Porque recibe el ejemplo del mayor siervo, el siervo incomparable que es Cristo. Es el mayor ejemplo. En Marcos 10:45 él dijo que él no vino para ser servido, sino para servir, dar su vida en rescate por muchos. Y en Filipenses capítulo 2 el apóstol Pablo dijo que nuestro sentir tiene que ser como el de Cristo, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, no del manto, sino puso un velo puso en su gloria y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló, se humilló. Si él lo hizo, yo debería también servir a mis hermanos, también debería hacerlo. Es algo que es necesario porque es la lección trascendental que el Señor me está dando. Pero hay más lecciones trascendentales en estos tres capítulos, ¿sí? Capítulo 13, versículo 31. 13:31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Y aquí está la lección del amor. En esta lección el Señor dice, mire, les voy a dejar un mandamiento nuevo. ¿Sí? En otras ocasiones Él dijo, yo no vengo a quebrantar la ley, vine a cumplirla. Pero ahora dice, yo quiero darles un mandamiento nuevo. Mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? El amor. El amor. El amor unos por otros. Tenemos que servirnos los unos a los otros, pero también tenemos que amarnos los unos a los otros. Y es importante hacerlo. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque yo les di ejemplo también de eso. Así como les di ejemplo de servicio, también les voy a dar ejemplo de amor. El Señor manifestó su amor constantemente por ellos, pero la mayor muestra de amor le va a dar un poquito más adelante, tal y como Él lo anunció en el capítulo 15. Fíjense, capítulo 15, versículo 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie, dice el Señor Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, el Señor está diciendo, la mayor muestra de amor que voy a hacer por ustedes es cuando pongan mi vida por ustedes. ¿Cuándo? En la cruz. En la cruz. Cuando Él tomó mi lugar, fue la mayor muestra de amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahora el Señor dice, ese amor lo demuestro cuando pongo mi vida por ustedes. Pongo mi vida por ustedes. Tremendo, la lección del amor. Nos servimos unos a otros, Él nos dio el ejemplo. Nos amamos unos a otros, Él también nos dio el ejemplo. Él también nos dio el ejemplo.
Y es importante entender que ese amor tiene que ser algo que va más allá de palabras, es algo que es muy práctico. Si ustedes leen en Santiago, capítulo 2 y también en Primera de Juan, capítulo 4, vamos a ver que el Señor va a recordarnos constantemente a través del apóstol Pablo y también del apóstol Juan, la importancia, del apóstol Santiago, perdón, la importancia de amarnos de una forma práctica. No sirve de nada decir te amo y sé que mi hermano está en necesidad. No sirve de nada decir te amo y le digo, bueno, anda en paz, no tienes abrigo, no tienes comida, bueno, uy, qué macana, bueno, anda en paz. Tenemos que hacer algo práctico por los hermanos. El Señor Jesús hizo muchas cosas prácticas por nosotros. Entonces, de la misma forma deberíamos nosotros también mostrar amor hacia los hermanos, constantemente. También el amor se manifiesta en el perdón, porque la Biblia dice claramente que tenemos que perdonarnos así como fuimos perdonados por Dios en Cristo. Se manifiesta en la restauración, porque evidentemente dice en Gálatas 6:1, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote tú a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. Versículo 2 dice, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor, el mandamiento nuevo. Cuando yo restauro a mi hermano que cayó en pecado, estoy cumpliendo la ley de Cristo. Cuando yo veo necesidades, tengo que suplirlas. Cuando alguien me hace algo malo, tengo que perdonar. Cuando ven que hay en pecado, tengo que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Esas son muestras de amor, del amor verdadero que tiene que existir. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, el amor de Dios. Mis queridos, es necesario que nos amemos unos a otros, porque Cristo nos amó y nos dio ejemplo. Es necesario que nos sirvamos, es necesario que nos amemos. Pero siguen las lecciones acá, que son tremendas, ¿sí? Ahora viene una lección más, que también está buena, que es la lección de la oración, ¿sí? De la oración. Capítulo 14, versículo 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Está en la lección de la oración. Está diciendo, miren, ustedes ven todo lo que un hombre entregado a Dios puede hacer. Bueno, sí, bueno, ustedes tienen el poder de la oración en ustedes. Ustedes tienen que dedicarse a la oración también. Es una lección tremenda también porque está diciendo, a ver, oren, pidan. La oración no es una varita mágica que todo lo que yo pido me va a venir para bien. Obviamente que no, porque hay digamos, cierto marco. ¿Cuál es el marco? Número uno es la voluntad de Dios. ¿Sí? El saber que lo que pido tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. No puedo pedir algo absurdo, no puedo pedir algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Número dos, no solamente la voluntad de Dios, sino también ver el tema de la motivación. ¿Sí? Porque como dice en Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces no tienes una oración con una motivación equivocada, no puede ser algo egoísta. Mis oraciones tienen que ser más bien para los demás, pero sobre todo, según aquí dice en Juan capítulo 14, para glorificar al Padre. Mi oración tiene que buscar siempre la gloria del Padre. Tiene que ser así. Tres, tiene que ser con fe, porque tengo que confiar en lo que Dios puede llegar a hacer. Es con fe, saber que depende de Él, no depende de mí. Con fe. La lección de la oración, la lección de la oración. Otra lección más, capítulo 14, estamos acá todavía, ¿sí? Entonces el Señor había anunciado que iba a venir el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, pero ahora va a decir algo más. Capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí es otra lección más. ¿Cuál es la lección? Esta lección es la lección de la obediencia. Está diciendo, bueno, ustedes dicen que me aman, está bárbaro, pero demuéstrenlo cómo, guardando mis mandamientos, guardando mis palabras, obedeciéndolas. Es básicamente lo que está diciendo acá. Ustedes tienen que guardar mis palabras para ponerlas por obra, tienen que obedecerme.
Si ustedes obedecen, obviamente va a haber una relación especial entre el Padre y el Hijo. Aquí es algo tremendo también, ¿no es cierto? O sea, sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? Sí, Dios nos ama. Nos ama tanto, tanto, tanto nos ama que dio a su Hijo unigénito, como ya hemos comentado. Pero también hay varios versículos que dicen que el amor de Dios puede incrementar, aunque parece raro, pero puede incrementar. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 9 dice que Dios ama al dador alegre. O sea, cuando somos personas que ofrendamos con alegría, dice que Dios nos ama más. Y aquí dice que cuando uno obedece los mandamientos de Dios, los guarda en el sentido que uno los pone por obra, también Dios nos ama más. Es un misterio difícil de entender y de comprender, pero es lo que la Biblia dice, la lección de la obediencia. Avanzo porque el tiempo sigue. Capítulo 15, una lección más. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Esta es la lección de la dependencia. La lección de la dependencia. Tengo que estar cerca del Señor, porque separado de Él no puedo hacer nada. Cualquier tipo de esfuerzo que yo pueda tratar de intentar para agradar a Dios, cualquier tipo de cosas que yo trate de hacer para, para cumplir con las cosas que hago, si estoy separado del Señor, va a ser totalmente infructuoso. Totalmente infructuoso. Yo necesito depender de Dios en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia, en cada necesidad, en cada iniciativa. Tengo que depender completamente de Él. Ahora, cuando yo dependo de Él, entonces surge en mí otra necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? La necesidad de estar limpio. Porque me doy cuenta que cuanto más cerca esté de Él, tengo que estar más lejos del pecado. Entonces tengo que limpiarme permanentemente para poder dar más fruto. Fruto que permanezca, fruto que realmente le lleve gloria a Él. Le lleve gloria a Él. Es importante la dependencia, y la dependencia me va a ayudar obviamente a la santidad. A la santidad. La lección de la dependencia. Hay muchas más lecciones. Estamos ya terminando por el tiempo, pero por ejemplo, está también la lección de la confianza, cuando él dice que aunque que el mundo los va a aborrecer, pero confíen, porque obviamente los aborrece porque a mí me aborrecen. O sea, hay muchísimas más lecciones en estos 3 capítulos. Los invito a que ustedes puedan tener una meditación constante acerca de estas cosas. 2 anuncios tristes. Uno me va a traicionar, uno me va a negar. 2 promesas que son triunfantes. Me voy, pero tranquilos. Estoy yendo a preparar el lugar, como el novio que prepara el lugar para su esposa, y voy a volver a buscarlos. Y no se van a quedar solos mientras tanto. Voy a mandar al Espíritu Santo que va a estar con ustedes y va a morar con ustedes. Les va a enseñar, les va a guiar, les va a recordar las cosas que yo les enseñé. Varias lecciones trascendentales. La del servicio, la de saber esperar el momento en el cual el Señor va a aclararnos los motivos, la lección del amor, importantísima esta lección, la lección de la oración, la lección de la obediencia, la lección de la dependencia, la lección de la confianza. Muchas, muchas lecciones. Mis queridos, el Señor está terminando su ministerio terrenal y sin embargo tomó tiempo para estar con sus discípulos y darles, tener este tiempo tan especial con ellos. No te pierdas la, la necesidad de poner en práctica estas lecciones. No te pierdas ese deseo de poder agradar a Dios en todo momento y saber perfectamente que todo lo que hagamos en esta tierra tenemos que depender de Él, tenemos que amar a Él, pero también tenemos que amar a los hermanos, tenemos que servir a los hermanos, tenemos que orar buscando la gloria del Señor, tenemos que depender de Él y tenemos que confiar en Él. Así que Dios les bendiga en este día y realmente espero
en el Señor, sinceramente, poder ir a verles en algún momento y que espero que sea muy pronto. Muchas bendiciones. Un saludo para todos.